Sí, la semana pasada usted comprometió al doctor para que viniera a hablar hoy de Parkinson. Hola Rafael, buenos días, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina. Sí, vamos a hablar de Parkinson. Habían titulado diabetes, ¿cierto? Diabetes, sí señor. Sí, pero teníamos la cita y eso es mío, porque es que obviamente ese tema también lo tenemos ahí mochilado, pero tal. Entonces, el Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Obviamente, ¿qué tratamientos hay? Por supuesto, ¿cómo potencialmente nos puede afectar? El doctor John Paul Vergara Aguilar, él es médico, neurólogo, él es especialista en estos, digamos, en estas patologías que se pueden calificar como de movimientos anormales. De movimientos anormales. De movimientos anormales. ¿Qué es el Parkinson, doctor Vergara? Bueno, el Parkinson por definición es una enfermedad neurodegenerativa. Se caracteriza porque hay una alteración en una sustancia que se llama la dopamina y que finalmente causa una alteración pues, que generalmente se manifiesta como temblor en un paciente, que generalmente es unilateral, es un temblor unilateral que se asocia a disminución de los movimientos que se llaman bradicinesia y se asocia también a rigidez. Entonces el paciente tiene temblor, movimientos lentos y rigidez. Brady es lento. Brady, cuando usted diga, tiene bradicardia, es lento. Bradicinesia es movimiento lento. Entonces la persona que tiene temblor se mueve muy despacio y tiene rigidez, potencialmente tiene Parkinson. ¿Cómo es el temblor del Parkinson, doctor Vergara? Exacto, eso es muy importante porque una de las causas frecuentes de consulta en los pacientes es que siempre que tienen temblor piensan que tienen Parkinson. Entonces, el Parkinson es una enfermedad que generalmente afecta a pacientes mayores de 60 años y el temblor es un temblor de reposo. O sea, cuando el paciente está quieto, comienza el temblor y que generalmente es de un solo lado, típicamente. O sea, la mayoría de pacientes cuando arranca el Parkinson, el temblor es de reposo y en una sola extremidad y se asocia a los otros síntomas. O sea, generalmente aparece con el movimiento lento y con la rigidez. Había unos signos, yo me acuerdo, los antiguos, semiólogos. ¿Sabe qué es un semiólogo, Rafa? El que estudia, no sé. Las señales del cuerpo. Eso, el que determina las señales. Entonces, a nosotros nos enseñaban la semiología, que era justamente por lo que tiene el paciente, vamos armando el cuadro. Y había un signo que era el que uno veía. Signo es el que uno ve, síntoma es el que manifiesta el paciente, que era el del contador de monedas. El cuentamonedas, el temblor del cuentamonedas. Miren esto, Lina. Usted está quieta, o la persona está quieta y mueve la mano como si estuviera contando monedas. Eso no es un signo definitivo, pero es un algo. Exacto. La rigidez, cuando hablamos de rigidez, ¿a qué se refiere, digamos, el componente sintomático del Parkinson? Sí, la rigidez es uno de los síntomas que nosotros tenemos que examinar, ¿sí? Y típicamente el paciente con Parkinson está rígido de una extremidad y se describe hablando ya de semiología, que es la rueda dentada. Exacto. Es como si el paciente fuera lentamente soltando la extremidad y eso se llama, pues, la rueda dentada. Rueda dentada es, uno le mueve así, como a pedacitos. Como a pedacitos. Entonces fíjense que vamos aprendiendo aquí en neurología de Arthur Turmequé. Cuando digo Turmequé, a la persona que me escribe, que me dice que respete los términos médicos, mire, le pido el favor que los acepte. Sí, Turmequé. Me dice que tengo que respetar los términos. O que sea más feliz. Respete la diversidad. Entonces, rueda dentada. Hay un otro signo muy importante que es el de los pasitos cortos. Exacto. Creo que, doctor, usted ha hecho un énfasis muy importante y es que todo el mundo asocia el Parkinson a temblor. Sí. Y hay una serie de síntomas, entre ellos el de los pasos cortos. El paciente con Parkinson camina lento, da pasos cortos, sí, y se asocia a algo muy importante que se llama cantocornia, y es que el paciente camina hacia adelante, ¿verdad? Mire, Rafa, apréndase esto. Mire esto tan interesante que es, el paciente da pasitos cortos, muy corticos, pero caminando hacia adelante. ¿Por qué, doctor Vergara? Para no caerse. Para no caerse. Como si estuviera, decían los profesores en esa época de mi querido Hospital San Juan de Dios, al que definitivamente nunca podremos reemplazar
en esa escuela, decía, como si el paciente estuviera alcanzando su centro de gravedad. De gravedad, sí. Como si se Claro. fuera a caer. Entonces, pasito corto, caminando hacia adelante, con el cuerpo adelante. ¿Sí? Doctor, pero qué desespero. Yo lo escucho emocionado usted hablando de estos No. conocimientos, pero para el paciente debe ser una locura pasar por esa situación de sentir que se va a caer y por eso va a... Describimos los síntomas para que la gente no asocie solamente porque dice, tengo Parkinson. No, hay otras cosas. Y otro componente muy, muy importante, que también era la micrografía. ¿Eso es qué tan grave es? Sí, digamos que la micrografía es para que la audiencia entienda es escribir pequeño, Es que ¿verdad? la letra chiquitita. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos cuando examinamos al paciente con Parkinson es que lo ponemos a pintar para hacer una rueda, ¿verdad? Y otra cosa es escribir. Entonces, el paciente con Parkinson, generalmente no en la fase inicial, pero más adelante uno ve la letra pequeña. Eso se llama micrografía, que es muy importante al momento de examinar. Y hay algo mucho más importante y es que, bueno, los neurólogos, como dice el doctor, somos de la parte de la medicina más semiológica, en sentido de que somos muy visuales, ¿verdad? Y el Parkinson tiene otra cosa que es muy visual y es la cara, ¿sí? La cara del paciente con Parkinson se describe típicamente como una facie hipomímica y es que pierde la expresión. Y puede ser Decían los profesores, la cara de jugador de póker. de poca, exacto, No genera ningún tipo de expresión. de expresión. Fría por todo. Doctor, ustedes acaban de hacer una lista, el contador de monedas, los La rueda movimientos, dentada. la rueda, los pasos cortos, la letra pequeña y esa expresión estática en el rostro. ¿Una persona que padece de Parkinson debe tener todos estos No. componentes, o uno, o dos, o tres, o cuándo tiene uno que preocuparse? Sí, pues mira, típicamente el diagnóstico se hace con los tres principales, que son el temblor unilateral, la rigidez y la bradicinesia, los movimientos lentos. Hay muchas variantes de Parkinson y puede ser que un paciente tenga más temblor que rigidez o más movimientos lentos que temblor, ¿sí? Pero pues generalmente uno ve que los pacientes van haciendo un espectro y la mayoría, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa, entonces va a ir avanzando y la mayoría de pacientes no es que debuten con todos los síntomas, puede ir teniendo síntomas. De hecho, hay una fase que llamamos nosotros prodrómica. Algunos pacientes con Parkinson pierden el olfato mucho antes de tener Parkinson, por Doctor, ejemplo. ¿esta enfermedad lo puede llevar a uno a la muerte? No, por definición no es una enfermedad que causa muerte de manera temprana y generalmente cuando aparece la muerte es de manera muy tardía y más por las complicaciones que implica la enfermedad. Pero Esa pregunta de la muerte es tan importante como esta que le voy a hacer. El Parkinson produce alteraciones corticales, es decir, produce demencia. sí, digamos que el Parkinson es una enfermedad que sí puede producir demencia, pero las demencias se describen más o menos a los 10 años. La Sí. mayoría de pacientes con Parkinson es una enfermedad que dentro del cerebro afecta a los núcleos de la base y típicamente no afecta de manera temprana a la corteza. Pero en fases tardías puede generar una demencia en algunos pacientes con Parkinson. Pero pues digamos que en mi experiencia no es de manera temprana ni frecuente tampoco. Digamos porque eso es muy importante. Y hay otra cosa, y es que ahora sí vamos con el merequetengue del merequetengue es una muletilla. Y una canción de un artista también, ¿verdad? Sí, qué horror. Sí, No pasa nada, no pasa nada. Sí, no, pues sí. Bueno, ya hicimos el diagnóstico. Es como para estudiantes de medicina del séptimo semestre, ¿no? Sí. De quinto rotan con De quinto, nosotros. sí, cómo gozaba uno con ellos, ¿no? Ah, una maravilla. Cuando se les podía preguntar, ¿no? Ahora no les puede preguntar porque, bueno, sí, vamos con el tratamiento. Esperanzas para todas esas personas que tienen Parkinson, que son muchísimas y que definitivamente al escuchar esto se van a poner contentos. Tratamientos. Exacto. Yo creo que una de las preguntas es el deterioro que genera la enfermedad, pero una de las respuestas es que hoy hay mucha esperanza en estos pacientes. Tenemos medicamentos muy tradicionales y es que reemplazamos la dopamina, es uno de los tratamientos, con una pastilla que se llama levodopa carbidopa, que básicamente
funciona como un motor en ese paciente que está rígido, que está lento. Entonces la dopamina hace que ese paciente entre, llamamos, pues los que manejan Parkinson más que ellos saben, y es que entran en on o se encienden, ¿verdad? Tenemos otros medicamentos, por ejemplo, pramipexol, ¿verdad? Hoy tenemos algunas bombas que hacen que esos pacientes funcionen mejor, que se llaman bombas de apomorfina, exacto, y estos pacientes pues funcionan muy bien con este tipo de medicamentos. Yo creo que hay una cosa importante. Hay un equipo que, mire, por ejemplo, yo tengo pacientes, muchos pacientes con Parkinson y funcionan perfectamente, ¿sí? Porque tienen que necesariamente manejarse de manera integral. Estas personas tienen que ir a un programa de rehabilitación, de adaptación, todos estos componentes y funcionan de maravilla. De maravilla. Sí, pero hablemos un poquitico, doctor, de ese inicio temprano a veces del Parkinson, que es muy complicado. Sí, digamos que el Parkinson de inicio temprano, Parkinson en pacientes jóvenes, es infrecuente, afortunadamente. De hecho, no sé si algunos de ustedes ven el programa de Sábados Felices. Hay un humorista que se llama Sí, Mr. Parkinson, Mr. Parkinson. pues que él hace una parodia de su enfermedad y es un paciente joven. No es frecuente y generalmente se asocia a mutaciones genéticas que afecta a estos pacientes. Igual digamos que, por ejemplo, lo que hacemos en estos pacientes es, llamamos nosotros, ahorrar levodopa. Entonces tenemos medicamentos que son agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, que ayuda a darles mucho tiempo Un segundo, antes lo de utilizar. interrumpo, perdón, voy a interrumpir. Agonista quiere decir que hace lo mismo, Exacto. que hace lo mismo. Exacto. Entonces, con esos medicamentos damos tiempo a que el paciente pueda ahorrar levodopa, porque la levodopa usada de manera temprana y a dosis altas Sí. genera problemas más adelante. Entonces, estos medicamentos nos dan tiempo de calidad de vida a estos pacientes. Entonces, decíamos nosotros para los estudiantes, el paciente tiembla y cuando se va a tomar el tintico deja de temblar. Es distinto, Lina, al temblor esencial que empieza cuando coge las cosas. Exacto. Que no está relacionado con el No, Parkinson. entonces cuando alguien coge algo y se le dice así, ese temblor no es Parkinson, es este. El temblor esencial, de hecho, es el diagnóstico diferencial. Total, sí, que es muy común. Oiga, doctor, aquí podríamos durar horas hablando de esto, pero ya Luisa me dijo, sí, deja la tembladera ahí. Recomendaciones para estas personas, doctor John Paul. Venga, ¿por qué no hablamos en la próxima entrega de temblor esencial? Me parece perfecto. Claro. Entonces, cuadramos de una vez la cita y, por supuesto, hablaremos de este temblor. Yo creo que la recomendación más importante es que hoy en Colombia existen grupos de neurólogos que trabajan en trastornos del movimiento. Digamos que el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Hospitales de cuarto nivel pues tienen esa posibilidad de tener neurólogos especialistas en Parkinson, porque una posibilidad de manejo es la cirugía de Parkinson, ¿verdad? No todos los pacientes son candidatos, hay que hacer algunas pruebas, pero por ejemplo en pacientes jóvenes y funcionales, la cirugía de Parkinson les da calidad de vida y pues esperanza de vida. John Paul Vergara Aguilar, médico neurólogo, es epileptólogo, pero también obviamente tiene pues sin duda es que los movimientos anormales son tantos que sin duda forman un espectro, un capítulo muy grande de la medicina neurológica, algo absolutamente fascinante, de verdad. Fascinante. Quienes somos aficionados a eso nos gusta mucho.